En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto me debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Escuchamos la carta a los Filipenses, que es un himno cristológico, en donde se describe la historia humana, la historia de Jesús y la historia de cada uno de nosotros si seguimos a Jesús. En Filipenses, siendo Dios, no se aferró a sus prerrogativas divinas, se hizo como uno de nosotros, menos en el pecado, y tomó la condición de esclavo. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, que ese es el camino de todos nosotros. Porque por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y aquí vemos esta transición de la que habla, ¿no? La transformación. Lo que hoy dice que Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Entonces vamos en camino a esa transformación, pero primero tenemos que tener los sentimientos de Cristo, como sigue en el capítulo 4. Tengan los mismos sentimientos de Cristo: el amor, la entrega, la generosidad, la humildad. Por eso, queridos hermanos, nosotros vemos aquí el otro lado de la opción del humano, que es vivir como enemigo de la cruz, querer las cosas fáciles, rápidas, buscar lo que no cueste trabajo, lo que no exija esfuerzo. La cruz, en un sentido, es mortificar, dar muerte en ti a todo lo que tienes que no es Dios. Y como tú estás en camino de la transformación, en la glorificación, de tener un cuerpo como el de Jesús, pues tienes que aprender a vivir en este cuerpo carnal, sarx. Y luego dice: estos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Entonces el vientre quiere decir el placer. Se basa sobre todo en la gula, que deriva en la lujuria. La gula, que es el apetito desordenado por placeres y bienes terrenales. La lujuria, que es este desorden sexual, el apetito desordenado.
En estos dos casos no hay moderación, no hay templanza, faltan las virtudes. Su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que debería avergonzarse y solo piensan en la tierra. Ustedes pueden ver esta tendencia que existe ahora culturalmente de sentirse orgullosos de desconocer el género que asigna la naturaleza al nacer, que son dos. Pero el capricho humano quiere inventar otros para complacerse. Por eso Dios los abandonó a su mente caprichosa para que vivieran según sus instintos, como animales irracionales. Por eso el hombre trastocó el uso del cuerpo y se entregó hombre con hombre, mujer con mujer. No entrarán en el reino de los cielos. De la glotonería y de la lujuria viene esta idea de la orgía, en donde los bacanales romanos, que era comida en exceso, sexo en exceso, solamente placer por el placer, sin ningún sentido de trascendencia y sin ninguna búsqueda de ordenarse según la finalidad que Dios ha dado a tu ser, que es la gloria divina. Y luego dice que Jesucristo nuestro Señor nos transformará en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Ese poder tú también lo tienes, de dominarte, de controlarte, en base a tu naturaleza y a los dones que Dios ha derramado en ti. Así es que, ¿qué tienes tú para responderle a Dios a la invitación que hace para salvarte, para tomar tu cruz y seguirlo? Tienes alma y cuerpo, cuerpo con sentidos internos, sentidos externos, alma que tiene las potencias, entendimiento, voluntad, libertad. Tienes el apetito concupiscible, el apetito irascible, y todo esto es para que tú controles tu vida, el dominio de ti mismo, conforme al fin por el cual has sido creado. No para que tú satisfagas tus caprichos y vivas como un animal irracional actuando por instinto, sino gobernado por la razón, iluminada por la fe. Todo esto lo tienes. Estás dotado de la capacidad de controlarte, de dominarte, conociendo tu ser, conociendo para qué Dios te ha dado cada potencia. Ayer estaba leyendo que 2.500 estadounidenses se habían suicidado, por lo que ellos hablan entrar en una era de oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea equivocada de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio. Ellos llevan una cultura anticristiana y a eso ellos le llaman libertad, y eso ellos le llaman la creación de los derechos del hombre, que no están ceñidos a tu naturaleza de imagen y semejanza de Dios, sino al instinto. Vivir como animales irracionales. De tal manera que si tú no conoces quién eres, difícilmente sabrás para qué tienes estas potencias. Fíjense bien, las personas que están tocados por la lujuria van a acabar alimentando la misma lujuria a través de los sentidos internos y externos, porque la realidad entra en nosotros a través de lo que vemos, lo que escuchamos, y se queda en nuestros sentidos externos que alientan esta inclinación al sexo desordenado a partir de la imaginación, fantasías, imaginaciones, recuerdos. Entonces ya tienes ahí una pulsión interna que
se dispone a colaborar con la tentación que se tiene acerca de la lujuria. Entonces, pornografía, que significa exhibición de la prostitución, pollello, quiere decir que la persona que se centra en la lujuria va a ser el centro de su vida el deseo sexual que exige ser satisfecho, no importa con quién, ni en dónde, ni a qué horas. A la tentación lujuriosa está una persona lujuriosa. La lujuria es esa excitación que tienes al mirar, al recordar, que te llevan al estímulo o te llegan a buscar la satisfacción de ese deseo. Como ven, todo eso tiene refuerzos. Tú ya estás inclinado a la lujuria, entonces el demonio te presenta una oportunidad de satisfacer el deseo lujurioso. Eso se le llama la enfermedad espiritual, en donde lo que piensas son mentiras y lo que deseas son cosas malas. Una persona que me decía que se dejó humillar por su esposo, que no quería perderlo, que tenía miedo a estar sola, muchas carencias afectivas de la señora, y entonces se sometía a los caprichos del hombre y satisfacía todas sus fantasías. Toda su vida estaba a pensar en eso, todo su esfuerzo se iba en planear eso. Y entonces me contó de todo lo que hacían, tríos y no sé qué tanto, ¿no? Y también que le gustaba ver cómo era poseída por otro hombre estando presente, que una de sus fantasías era que entrara a un hotel en la Merced sin ropa, nada más con un abrigo, y que subiendo las escaleras se abriera el abrigo. Todo eso es precisamente una vida llena de lujuria, tocada por la lujuria. Y entonces yo le decía, ¿y todo lo que usted hizo para complacerlo, le sirvió de algo? No, porque me terminó engañando con la secretaria y se fue con ella. Y entonces, cuando le hacía oración, aullaba como un animal herido. Aullaba, verdaderamente aullaba. Y gritaba y se sacudía con furia. Me dice, ¿verdad que tengo un demonio? No, estás enojada. Porque tú quisiste satisfacer el deseo de una persona que no te valora como persona y te ve como un objeto que puede usar para satisfacer sus deseos egoístas. Acuérdense lo que dice San Pablo. Por eso Dios los abandonó a su mente caprichosa para que vivieran como animales irracionales. Entonces se puede ver ahí cómo la mujer no sabía para qué tenía el apetito irascible ni el apetito concupiscible. Y muchos de nosotros no saben por qué deseo lo que deseo. ¿Por qué tengo esta agresividad, esta violencia? ¿Para qué me la dio Dios? Porque son pasiones. Y las pasiones son neutras. Entonces, por ejemplo, la gente cree que un cristiano tiene que ser un timorato, un cobarde, que guarde silencio ante la injusticia, porque creen que ser cristiano es ser impasible. Pues eso solamente en el paraíso con Adán, pero Adán traicionó a Dios, se sintió Dios y siguió un ser que se creía Dios. Pero desde el pecado nosotros padecemos tristeza, alegría, padecemos amor, odio. Entonces somos sujetos que padecen. ¿Para qué entonces tengo estas potencias irascible y concupiscible? Todo eso lo sabemos los sacerdotes porque estudiamos teología. Es la voluntad, la facultad de querer. Y entonces lo concupiscible se va hacia lo que deseas. ¿Qué deseas?
el fantasioso eso deseaba que su mujer, usada como una cosa, satisfaciera su deseo porque no la veía como una persona, sino como un instrumento de satisfacción de su deseo. Un deseo pervertido, un deseo perverso, desviado de la orientación que tenemos al nacer hacia lo bueno y hacia la verdad. Y entonces van creyendo mentiras y van construyendo mentiras, porque el que tiene esos vicios son mentirosos. Y para tapar una mentira tienen que inventar otras y otras y otras y otras. Entonces, ¿qué deseas? ¿Cómo quieres que te traten? Entonces nosotros sabemos que la salud del alma, como meditamos el viernes, es el amor de Dios. El amor de Dios es puro, es perfecto. El amor humano se puede desviar por los deseos malvados de bienes y placeres terrenales, desordenados, porque los apetitos ordenados te conducen a Dios. ¿Qué quieres? Servir a Dios, conocer a Dios, querer a Dios, amar a Dios. Entonces vas a quitar de tus sentidos todo aquello que te distrae y te lleva a pensamientos que solo te proponen mentiras y hacia acciones que son malas, como este caso que les platico. El deseo. El deseo debe estar orientado a Dios. Y así te vas purificando. Y lo irascible que viene de la agresividad, que es una potencia del alma que Dios nos dio para combatir, para luchar, para no ser vencido por la mentira y por el mal. Y entonces hay que enojarse cuando uno peca. Hay que enojarse cuando te proponen cosas que te apartan de Dios. Porque a veces las personas de buenas intenciones que le dicen, por ejemplo, a mí me han dicho, ¿no? Padre, yo creo que Jesús no gritaba, yo creo que Jesús no trataba hacia la gente. ¿Y qué conoces de Jesús? Yo creo que era bueno, y por ser bueno va a permitir que se ofenda a Dios. ¿Cómo crees que les decía sepulcros blanqueados? ¿Con dulzura? ¿Cómo crees que les decía hipócritas? ¿Cómo crees que les decía ustedes son hijos del diablo? Porque no permaneció en la verdad su padre y es un mentiroso y un embustero y es un homicida. Por eso ustedes me quieren matar porque son hijos del diablo. Porque no saben para qué es la potencia agresiva, violenta, la ira que tenemos. Es una manifestación de lo irascible. ¿O cómo crees que Jesús sacó a los vendedores del templo cuando dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones? O sea, ¿tú no has meditado el Evangelio? ¿No has visto cómo se portó Jesús? Por ser bueno, por ser obediente, por ser generoso, tenía celo de la casa de Dios. El celo de tu casa me devora. Y como también esa idea se traslada al hombre, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Todo el que peca fuera del cuerpo queda fuera del cuerpo, pero el que peca contra su cuerpo, peca contra el templo de Dios que eres tú, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y el que destruya el templo de Dios será destruido. Por eso Dios los abandonó a su mente caprichosa para que vivieran como animales irracionales según sus antojos. Porque hay quien vive como enemigo de la cruz de Cristo. Estos se acabarán perdiendo porque su Dios es el vientre, la búsqueda del placer por el placer. El placer Dios lo dio para amarse, para amar. Es lícito en el matrimonio, es ilícito fuera del matrimonio
o antes del matrimonio, porque te desordena, te hace una persona egoísta. ¿Y cómo te vas a entregar? ¿Cómo vas a tener los sentimientos de Cristo si eres egoísta, ególatra? No te vas a querer desprender de nada de eso. ¿Cómo vas a ser obediente, que es uno de los sentimientos de Jesús, si tú desobedeces a tu propia naturaleza que te manda a guardar un orden? Y tienes precisamente esas potencias para pelear, para luchar, porque Jesús dijo que el reino de los cielos es para los violentos y que solo los violentos lo arrebatarán. Qué extraña manera de decir, es la verdad. ¿Cómo vas a ganar el reino de los cielos si no te haces violencia sobre tus caprichos, sobre tu mente irracional, sobre tus instintos animales? Entonces, cuando desees cosas que no te lleven a Dios, tienes que enojarte por desearlas y hacerte fuerza para no volver a pensar en eso o no volver a ponerte en condición de pecar. Entonces hay que ser más cristianos y menos gente que quiera educar a Cristo y a los cristianos, puesto que tú hablas de lo que no sabes y Jesús hablaba de lo que sí sabía. Entonces, ¿cómo no te vas a enojar cuando ves una injusticia? ¿Cómo no te vas a enojar cuando te engaña tu esposo o te engaña tu esposa? ¿Cómo no te vas a enojar cuando te roban? ¿Cómo no te vas a enojar? Pero todo eso, la gente dice, eso es malo. ¿Por qué va a ser malo? Si lo que quiero es que mi hijo no sea un ladrón, que no termine en la cárcel, que me sienta orgulloso de él. Por eso lo mando al catecismo, para que respete lo que no es de él. Pero está esta idea que les digo que tienen estos progres de que, tus hijos son tus amigos. No son tus amigos, porque tú eres una figura de autoridad. Y debes de saber quién eres, qué tienes para seguir a Dios, para luchar contra lo que te separa de Dios y enseñárselo a tus hijos. Otra señora ya después de 40 años de casada, ya no soporto a mi marido, siempre me ha tratado mal, siempre me ha cosificado, siempre me ningunea, no me deja opinar, siempre debo de estar callada. ¿Y por qué está enojada? Es que está enseñándole a mi hijo lo que él es. Me dijo que le iba a traer una mujer para que aprendiera a ser hombre, porque todo lo que él va a conocer, lo va a conocer por él, porque es su amigo. Y luego se puso a tomar con él ahí en la casa. Fíjense qué mentalidad. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil dividir que unir. Entonces, ¿cómo crees que un padre le va a enseñar a ser un vicioso a su hijo, perder el cielo, vivir en la mentira y practicar el mal como si fuera un bien? Y eso le llaman libertad. Eso es esclavitud. Te haces esclavo de tus deseos malvados. Por eso el que ve pornografía no puede dejar de verla, porque ya es un hábito malo. Pero también se ha metido en nuestra mentalidad. Padre, ya no puedo estar con mi esposa, no me atrae, no me dan ganas, no quiero. Y entonces el padre, pues ve una película de esas para que pueda responderle. ¿Qué consejo es ese? Pues si eso no va al dominio, eso va al descontrol. Eso va a ser para que tú seas títere de esa pasión desordenada que te exige que la satisfagas. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué tenemos las potencias del alma. Mientras tú seas como una persona imperturbable, que se llama ataraxia en griego, es cuando estás en equilibrio. Mentira.
¿Tú crees que a Jesús no le afectaba ver la traición de sus amigos? ¿Tú crees que a Jesús no le llegó el desánimo al ver la falta de fe de ellos? ¿Tú crees que Jesús no sintió lo que los otros querían al seguirlo? Ser como Él sin querer imitarlo. Que yo me siente a tu derecha y mi otro hijo a la izquierda. ¿No sabes lo que pides? Entonces, el cristiano tiene que poner los pies en la tierra y en la realidad, porque la enfermedad espiritual es distorsión de la realidad, distorsión de la verdad. Entonces, todos estos progresos están chillando, están llorando, que se van a terminar las libertades, que van a la... Mentira. Son valores. El hombre es hombre desde que nace, la mujer es mujer desde que nace, y eso es lo que debe reconocer la gente. ¿Cuál es el derecho a destruirte? ¿Cuál es el derecho a ser un egoísta y a usar el acto esponsal para obtener placer? ¿Qué propósito se tiene en esos actos pervertidos? ¿Para qué lo hacen? No es para engendrar, puesto que no pueden. ¿Para qué lo hacen? Para satisfacer su deseo. No para buscar el amor, no para ser mejores, no. Y entonces la gula, queridos hermanos, que se va hacia la bebida y hacia la comida, te lleva a excesos después de este tipo de el deseo desordenado de carne. Sarx. Las obras de la carne son fornicación, adulterio, brujería, hechicería, magia, borracheras, orgías. Bien, la palabra orgía viene de glotonería y de lujuria. ¿Y eso los hace más hombres? ¿Los hace más mujeres? No los denigra como hombres y no los denigra como mujeres. Esa cultura que presumen de los derechos y las libertades que son mentira, puedes ver ahí su caso con este rapero Diddy, ¿no? Con Jeffrey Epstein, la pederastía. Esa es precisamente la expresión de un hombre apocado, cobarde, que no es capaz de detener sus deseos malvados y meterlos en orden y decir no, aunque tengo ganas, yo sé que es malo y no lo voy a hacer porque yo no quiero desviarme del camino, porque yo no quiero faltarle a Dios. Esa es una vida con sentido. Entonces vean, todas estas ideas que nos bombardeaban son ideas malas, porque están basadas en mentiras. En mentiras. Y las mentiras, queridos hermanos, pues te llevan a unas tinieblas, a una oscuridad terrible. Por eso, todo imperio va cayendo cuando ataca sus valores. Cuando le falta respeto al ser humano, cuando lo cosifica, lo instrumentaliza, cuando lo convierte en un objeto de deseo de lucro, cuando le pierde el respeto a Dios, cuando persigue a quien habla de Dios, cuando se burla de los mandamientos de Dios, ahí empieza el declive de una sociedad que se va a mover en las tinieblas y se va a enfocar simplemente en saciar sus deseos animales, instintivos. Entonces tenemos un problema muy grande porque el pecado no sabemos cómo luchar contra él. ¿Cómo debes de contraer? Pues con agresividad hacia el pecado, con enfado por tanta tentación que tienes que estar superando a cada rato, con enfado al que te propone pecar. Decía Santa Teresa de Jesús
que los buenos debían de juntarse con los buenos y defender a los buenos y defender lo que aman los buenos. Entonces, para eso tienes estas potencias o apetitos irascibles y concupiscibles, deseos buenos y agresividad para conservarlos en la bondad, agresividad para rechazar lo que te desvía de la bondad. Para eso es. Así es, quiten de su idea esta moción que viene de la nueva era, del equilibrio, de la estabilidad. No, tú eres un guerrero y estás en lucha, y tu lucha no es contra la carne y contra la sangre nada más, sino contra los espíritus que vagan en el mundo. Entonces, una persona que ya naturalmente está inclinada a la glotonería o a la lujuria, el diablo lo va a tentar por ahí y lo va a hacer caer, y después le va a hacer creer que eso es bueno, que eso es una libertad, que eso es un derecho que él tiene, porque tiene un cuerpo y tiene derecho a disfrutarlo, y nadie le puede prohibir nada, porque es su cuerpo y es su derecho, y con su cuerpo puede hacer lo que él quiera. Nada más que el cuerpo no se lo dio él mismo, se lo dio Dios, y Dios le va a pedir cuenta de eso. Y por eso dice Dios: el que destruya el templo de Dios será destruido. Vean cómo el Evangelio y la palabra de Dios es clarísima. ¿Y por qué nosotros nos hacemos tantas bolas inventando y tratando de encajar estas mentiras de los géneros, de los derechos reproductivos, puras tonterías, puras mentiras? Entonces, no se crean más listos estos que creen que ellos defienden la libertad y los derechos adquiridos. Son mentirosos y son falsos derechos, y no es libertad, es esclavitud. La persona libre es la que se domina a sí mismo y sabe quién es y sabe qué le hace daño. Pero esta persona, como vive como un animal irracional y se mueve por el instinto, pues va a comer lo que se le pegue la gana, y si le hace daño eso, no le va a importar, porque es como un bruto, como una bestia. Por eso van y caen otra vez en lo mismo y caen otra vez en lo mismo, porque le falta esa agresividad para arrancarse su deseo de mirar, su deseo de recordar, su anhelo de complacer el deseo desordenado de los placeres carnales. Hasta que no ejerza violencia sobre él y diga: tengo ganas de salir a buscar aventura, pero mejor me voy a poner a hacer otra cosa, voy a tratar de purificar mis sentidos, voy a dejar de no ver esas cosas que me estimulan, voy a tratar de meter imágenes en mi memoria que hagan contrapeso a estas imágenes poderosas que me han movido toda la vida, porque no saben cuánto daño hace, cómo deforma el pensamiento de las personas. Finalmente, una muchacha que estuve atendiendo muchos años se operaba de la barbilla, se operaba de los pómulos, se operaba de todos lados. Y yo le decía: oye, ¿por qué haces tanto? Es que mi papá dice que no tengo nada. Y ya tenía como 35 años. Pero desde que era niña le decía que no tenía nada, que no tenía nada. Y entonces toda su vida estaba centrada en ponerse lo que el papá decía que no tenía. Fíjate qué pensamiento tan perverso del padre, ¿no? Y qué enferma la mujer que quería complacer a su padre, que era un, queridos hermanos, lujurioso. Pero eso es la trampa en la que muchos niños caen. Entonces, ¿cómo vas a poder enderezar a quien toda la vida ha estado torciendo la salud de tus seres queridos? Entonces, lo que es malo, punto. ¿Qué es lo malo? Lo que se opone a los mandamientos: matar, robar, calumniar, no adorar a Dios sobre todas las cosas, la fornicación, los actos impuros, el adulterio, la avaricia, la codicia. Pues está bien clarito contra qué estamos luchando. Entonces, hasta que tú no te hagas violencia y te saques de la cabeza imágenes, deseos malos, no vas a poder luchar, porque estás con las manos hacia abajo y estás rendido y estás para darle gusto a tu amo, que será el pecado. En cambio, el que vive libre, porque libre le hizo Dios, pues sabe lo que quiere.
y conoce lo que le puede dañar o apartar de Dios, y no va a desear eso. Y va a luchar para que no sea desviado, para que no sea perturbado, para que no sea alienado, para que no sea desviado, para que no sea pervertido. Eso es precisamente la potencia irascible. Por eso nosotros tenemos que purificar muchas ideas insanas que tenemos acerca de nuestro ser cristiano. ¿Cómo va a transformar nuestro Señor Jesucristo este cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, si tenemos el cuerpo de Herodes, de Pilatos, del César, de Judas, repudio a Dios, desobediencia a Dios? Por eso la carta a los Filipenses dice: tengan los mismos sentimientos que Jesús tiene, obedientes, entregados, humildes, y generosos. Y Jesús, queridos hermanos, hará su obra en ti. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ama, y le pedimos con fe